Mexicanos y mexicanas, otro político de Estados Unidos que cae, así es. Sobre todo, ¿por qué? Porque habló muy mal de México, habló pestes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como ya les he dicho aquí varias veces, el que habla mal de México, el que habla mal del presidente AMLO, se le pudre el tamal. Bueno, en este caso fue el congresista demócrata, ahora fue del lado demócrata, congresista demócrata de Florida, cubano, Bob Menéndez. Así es, mexicanos y mexicanas. Fue declarado culpable allá en Estados Unidos por sobornos. Le entregaron del gobierno por parte de egipcio autos de lujo y hasta lingotes de oro, mexicanos y mexicanas. ¿Qué dice el presidente AMLO? Pues obviamente le hicieron la pregunta al presidente de México, ¿qué opina sobre este señor? Bueno, vamos a ver qué fue lo que contestó y rápidamente, fíjense, así publica Jorge Gestoso. Bob Menéndez, senador cubano americano, acérrimo enemigo de Cuba y de Venezuela y también de México. Fue declarado culpable por corrupción, fraude y de trabajar como agente para el gobierno egipcio, confirmó el tribunal donde fue juzgado. Fíjense, ahí codeándose con el Juan Guaidó, con supuestamente donde así le querían hacer el golpe de estado a Venezuela. Fíjense, un demócrata, para que vean que ahí en Estados Unidos son iguales, republicanos, demócratas, en este sentido. Bueno, vamos a escuchar rápidamente al presidente AMLO qué opinó, qué opinión le merece sobre este dictamen allá en Estados Unidos. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de preguntar. Quisiera pedirle su opinión acerca de que un jurado declaró culpable a Bob Menéndez en Estados Unidos por 16 cargos de soborno, extorsión, fraude electrónico, obstrucción de la justicia y actuación como agente extranjero, incluyendo pues que recibió lingotes de oro por parte de políticos egipcios, y preguntarle, presidente, qué piensa al respecto y con atención a que pues un jurado lo declaró culpable. O sea, el jurado allá es, digamos, el pueblo, y que si usted pues opinaría que aquí también en la reforma que se va a llevar a cabo, que se reforme esa forma en la que los jueces pues llevan a cabo sus dictámenes. Muchas gracias. Sí, allá los... Bueno, ya se van con el tema de los jueces, pero vámonos rápidamente al tema de Bob Menéndez. Muy bueno eso, pero no sé qué planteabas también. Bob Menéndez es un político. Un senador. Un senador que incluso pues ha hablado muy mal de México, de su persona, y incluso dice que la política de abrazos no balazos pues no ha funcionado y pues está a favor del intervencionismo en México. Sí. Y pues ahora fue juzgado. Sí, por corrupción. Por corrupción. Porque suele pasar. O sea, el conservador en general, así como no debemos de olvidar que un buen político, hombre, mujer, dedicada al servicio público, tiene que guiarse por 3 principios que son básicos: no mentir, no robar, no traicionar. Eso para los jóvenes. No mentir, no robar, no traicionar. Y agregarle, tenerle amor al pueblo. Y si uno no es tan amoroso, cuando menos aprender a respetar al pueblo. Lo ideal es el amor al pueblo, el amor al prójimo. Esa es la esencia de la política. Pero lo mismo, en el caso del conservadurismo, no todos desde luego, pero por lo general se caracterizan por ser hipócritas.
muy hipócritas. Dicen una cosa y hacen otra. Es un doble discurso y una doble moral, siempre. Y van a los templos, van a las iglesias y olvidan los mandamientos. Están saliendo de la iglesia, de la misa, y ya están violando los principios cristianos. Yo recuerdo que una vez nos invitaron a una misa con motivo de la visita de un papa que está retirado, que por cierto muy inteligente, muy inteligente, el que estaba antes, sí, antes de Francisco, muy inteligente, porque muy buena homilía ahí en Guanajuato, y hubo una misa. Yo era candidato en ese entonces, creo que fue como en el 12, y siempre con el temor de que no fuese a cuestionar nuestro movimiento. No, al contrario. Ahí me di cuenta que los que tienen fama de conservadores en la iglesia a veces no lo son, porque como venía este papa y tenía fama de conservador y venían las elecciones, pues se malpensaba, ¿no? Viene a arrearnos, a cuestionarnos los temas, ¿no?, que siempre manejan los más conservadores. Entonces pedí que nos reuniéramos con la Iglesia Progresista de México, ¿no?, más afín, y llegaron sacerdotes progresistas, defensores de derechos humanos, y les planteé que hiciéramos una carta para hablar de cómo en México sí estábamos apegándonos a pues la doctrina cristiana de ayudar al prójimo, de defender a los pobres, a los desposeídos. Pues no quisieron firmar la carta los sacerdotes progresistas, y ya yo la hice, ¿sí?, y hablé de la historia de Jesús y mi admiración porque es el dirigente social más importante que ha habido en la historia del mundo, siempre defendiendo a los humildes, a los desposeídos, a los humillados. Por eso lo crucificaron. Y esa es una gran enseñanza. Pues así la opinión, mexicanos y mexicanas, del presidente AMLO respecto a Jesucristo y también a demócrata Bob Menéndez. Dije congresista, pero no, es otra palabra allá en Estados Unidos, senador. Es senador por parte del Partido Demócrata, imagínense. Pero es que sí, hay muchos en el Partido Demócrata que justamente, como dice el presidente AMLO, son conservadores. Son iguales que los republicanos, nomás que tienen diferencias en alguna que otra forma de pensar, obviamente, pero bien que piensan lo mismo en muchas cosas. Pensando y hablando del tema de México, tiene el mismo
la misma fórmula que los republicanos. Muchos demócratas también, pero no lo dicen. En este caso, este señor que decía pues que estaba a favor del intervencionismo de Estados Unidos con los cárteles, lo del fentanilo, que decía que el presidente AMLO, la política de abrazos no balazos no funcionaba. Ahorita les voy a poner videos. Y miren, así se burlan en Estados Unidos, sobre todo los republicanos, que así debería de andar con esta decoración que utilizaban los faraones, por esta cuestión de que pues, le entregaban hasta lingotes de oro el gobierno egipcio. Fíjense qué decía en aquel entonces Bob Menéndez por las estrategias del presidente AMLO, del de abrazos no balazos. Vamos a recordarlo rápidamente. Mire usted, ayer en uno de los programas estadounidenses más relevantes que existen, se entrevistó, me refiero a Meet the Press, el programa, se entrevistó al senador Bob Menéndez, él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Él aseguró que existe preocupación por parte de su país debido a la política en materia de seguridad del gobierno del gobierno del presidente López Obrador. Y con estas declaraciones, el senador demócrata, él se suma a las voces republicanas que han criticado severamente el actuar del gobierno mexicano en cuanto al combate al narcotráfico. Menéndez destacó que nuestro país tiene una responsabilidad en cuanto se refiere al resguardar la seguridad de sus ciudadanos y de la gente que visita México. Escuche. President López Obrador talked about, when he took office, about kisses, not bullets. Well, that's not working too well. The reality is, along the border communities, it is the cartels that run the border communities, not the government of Mexico. We need to up dramatically in our engagement with Mexico. It can't be all about economics. It has to be about safety and security as well. And I am afraid that we are headed in the wrong direction in Mexico on that and on democracy questions as well. So, bueno, el mismo mensaje que los republicanos mexicanos y mexicanas que dicen, ¿no? Que México no está siendo gobernado por el gobierno, por el Estado, sino que está siendo gobernado por los cárteles. Así de esta manera, teniendo el mismo pensamiento que los republicanos. Les digo, también muchos demócratas, pero no lo dicen. Este señor sí lo decía en aquel entonces. Y que esta supuesta fallida política del presidente AMLO de abrazos y no balazos que le tenía muy preocupado a este señor. Oiga, pues primero esta cuestión, pónganse en Estados Unidos a regular las armas, sobre todo la venta, porque todas esas armas que llegan acá a los cárteles, pues ¿de dónde son principalmente? Pues la mayoría de Estados Unidos vienen. Tan solo de Texas viene el 50%. Así nada más. Así se las ponemos. Y otra cuestión del fentanilo. También tienen que procurar a su pueblo estadounidense que no sea... no tengan estas culturas de drogadicción. Porque siempre, no, es que estamos muy preocupados por México, por el fentanilo que viene a envenenarnos. Es el mensaje que tienen estos señores. Cuiden primero a su población, no tengan esa cultura de drogadicción, siempre echándole la culpa a los mexicanos como siempre. Y qué casualidad, ¿verdad, mexicanos y mexicanas? Que siempre los cubanos de Florida, los cubanos estadounidenses, los políticos siempre echándole a los mexicanos, al pueblo mexicano y a en este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí también cuestionando sobre los agentes que vienen aquí a México de la DEA o de la CIA, pues a trabajar con el gobierno mexicano por los cárteles, ¿no? Aquí él le hacía preguntas en el Senado de que México no está siendo buen vecino, no está dejando trabajar a nuestros agentes según él. Vamos a escucharlo rápidamente. I just don't see it. I don't see the willingness. I don't see the urgency. I don't see the commitment. I don't see the actions that would indicate to me that Mexico is being a good partner. No estoy viendo nada bueno, ninguna acción de que México sea un buen vecino. Imagínense nada más. You talk to our ambassador there about this? Is he engaged on this issue? Yes, and yes to both questions. Well, I hope he's vigorously engaged on the issue. And I have to be honest with you, if the good overtures
to try to get them to act is not working, then there has to be other considerations. I just think that we work with our Mexican friends with kid gloves on this issue, and I just is fundamentally wrong. I don't know how many more lives have to be lost for Mexico to get engaged. Fíjense nada más, también aquí echándole otra vez la culpa a México, de que se supone que somos socios, buenos vecinos. Yo no sé por qué estamos dejando que haya más muertos de fentanilo, personas en Estados Unidos, hasta que México se comprometa. O sea, fíjense nada más. Y eso que solamente el fentanilo que entra de México a Estados Unidos es como el 5%, la mayoría viene desde Asia. Obviamente llega aquí a México, pero también llega a Estados Unidos, a Canadá y Alaska. Son todos ese tipo de distribuciones, pero aquí echándole de que, bueno, estamos perdiendo gente por el fentanilo y México no se está comprometiendo. Claro que sí. ¿Cuántos soldados, cuántas personas de la agentes de la Guardia Nacional han perdido la vida desmantelando sobre todo lo que viene siendo las bases, los laboratorios? ¿Cuánta gente ha perdido el ejército mexicano? Han perdido varios que están combatiendo a los cárteles, sobre todo por el fentanilo y otras drogas, obviamente. Y esto no lo toman en cuenta estos señores, para que vean. Así nos veía este señor, así veía a México. Y además de esto, mexicanos y mexicanas, la posición del presidente AMLO en cuestión del conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Saben que México es neutral? Es neutral, no apoya a ninguno, pero obviamente sabe que la realidad es que los culpables de todo este conflicto fue Estados Unidos, al provocar a Rusia, y sobre todo Rusia tratando de defender a estos rusoparlantes ucranianos en el Donbass, porque los están bombardeando desde el 2014, desde que inició este golpe de Estado en Ucrania. Bueno, pues ya saben la posición que tiene México, la posición que tiene el presidente AMLO, y este señor otra vez entrometiéndose, de que pues México no puede ser neutral porque está del lado de Rusia y Putin, así literal. No me sorprende que el presidente López Obrador tome esa posición. Creo que es una posición equivocada. Creo que yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México. Quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México. Así que mantenerte al lado, mantenerte independiente de donde el resto del mundo está, es actualmente aliarte con el opresor. Y en este sentido, yo veo que México se está, ¿cómo se dice?, poniendo de parte del opresor, que es Rusia y Putin. Gracias. Imagínense, mexicanos y mexicanas, no basta que México sea un país independiente que decida sus acciones, y ese señor de que pues no estoy de acuerdo, está de que bueno, si México está, si es neutral, ni siquiera es de que lo está apoyando, es neutral, dice no, aquí no puedes ser neutral. Si eres neutral, estás del lado de Rusia y de Putin. O sea, a fuerzas tienes que estar a favor de Ucrania. Háganme ustedes el favor. Pero bueno, a ver qué le van a hacer a este señor allá en Estados Unidos. No sé cuáles sean los cargos, que se vaya a pasar en la cárcel, sí o no, o tenga que renunciar a su puesto como senador allá en Florida. Pero bueno, aquí nuevamente a recalcar, mexicanos y mexicanas, el que habla, mal de México, el que habla mal del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le pudre el tamal. Bueno, déjenme sus comentarios y espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.